Jesús cuando se le apareció, ¿no? Cuando tuvo una visión en el templo. Señor, pero yo perseguía a la iglesia. Pero Jesús le dice en el 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron esta palabra. Los judíos, allí en tumulto, le oyeron esta palabra y alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta aquí, y luego seguiremos leyendo. He titulado a nuestra plática de hoy, que en la gran tribulación no importa la muerte del cuerpo, no importa que nos maten. Esto puede sonar sorprendente porque amamos la vida, porque todo ser vivo trata de preservarse en su existencia, porque hay filósofos como Tomás Hobbes que dijo que si tenemos una obligación y a la vez un derecho fundamental es defender la propia vida. Pero lo que estoy diciendo es que por el contrario, en la gran tribulación, la muerte de nuestro cuerpo, si nos matan, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la salvación, es la preservación del alma, que nuestra alma no se pierda. Y cuando hablamos de la gran tribulación, no se me escapa que algunos estarán pensando que todavía no es, y que cuando sea, durará 7 años. Solo 7 años de los miles de años de historia, 300,000 años de historia, solo 7 serán de tribulación. Y no nos preocupa porque no vamos a estar, dice esa interpretación. Pero no es así. Piénselo de manera muy sencilla. Cualquiera de los cristianos que por miles en la historia han sido torturados y asesinados, si cualquiera de ellos oyera, sí, te están torturando, te están matando, te quitaron tu familia, te lo quitaron todo, estás sufriendo lo indecible, pero no es la gran tribulación. ¿Qué diría ese mártir? Pues a mí qué me importa que no sea la gran tribulación. Para mí es la gran tribulación, ¿no? La verdad es que si comprendemos bien el Apocalipsis, cuando dice Jesús, habrá tribulación cual nunca la ha habido, se está refiriendo al periodo que la iglesia vive desde que Jesucristo se fue hasta que Jesucristo regrese. Entonces la tribulación para la iglesia no dura 7 años. Es decir, primer punto, la iglesia sí está pasando tribulación. Es una actitud escapista. Yo ya me voy con Cristo cuando venga el sufrimiento. Yo quiero ser un cristiano gringo de esos que tienen todo y les va muy bien. No. Estamos sufriendo, presentando, o más bien enfrentando pruebas. La tribulación para la iglesia dura 2000 años, es decir, hasta ahorita. Si no, piénselo. ¿No le da tristeza ver cómo está el mundo? ¿No le afecta ver a los niños engañados? Estaba revisando uno de los libros de primaria donde se le enseña a los niños que hay niñeces. Fíjense qué palabra tan absurda. Eso es lo que sus niños están aprendiendo en la escuela. Que hay niñeces, y ¿qué quieren decir con eso? Que la sexualidad es una construcción social. Están negando que es un hecho biológico y que entonces el niño puede ser niña o algo indefinido o lo que quiera. Y en ese mismo capítulo ya les hablan de la teoría queer a los niños.
de segundo, de tercero, de quinto, de primaria. La teoría queer quiere decir que hoy eres hombre y en media hora eres mujer y a la media hora mejor eres bisexual y mejor ya quieres ser transexual. No sé si usted ha visto los libros que llevan sus hijos en la escuela. No espero no hayamos sido tan irresponsables de ni siquiera saber qué están viendo los niños en la escuela, ¿no? Porque hay un cristiano, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me decía muy enojado que no es cierto que el Ejecutivo iba a permitir ese tipo de educación en los niños. Es un hecho, ahí está en los libros, ahí está. ¿No nos da tristeza que estén pervirtiendo a la niñez como nunca antes? Llevándola desde la primera infancia a Sodoma y Gomorra. ¿No nos da tristeza la cantidad de violencia que hay en el país? En lugares como Michoacán, de donde es la familia de Toño, la cosa es verdaderamente terrible, ¿no? La cantidad de muertos, de desaparecidos, la corrupción, la maldad, los engaños del diablo, por donde quiera hay doctrinas falsas, por donde quiera, de todo tipo. Doctrinas filosóficas, doctrinas esotéricas. Dentro de las mismas iglesias hay herejías. Desde los púlpitos hay herejías. Hay una manipulación de la que ya hemos hablado a través de emociones dentro de las mismas iglesias para que la gente no estudie, para que la gente deje la Biblia de lado. Yo no sé si les comenté, y por supuesto no digo nombres, pero a unos pastores que habían invitado para que estudien con nosotros, me enteré que dijeron que no querían ni siquiera responder la invitación. Dice, es que no queremos que la letra nos mate. ¿Se imaginan? Pensar que estudiar la Biblia que inspiró el Espíritu Santo nos va a llevar a la muerte. Ese es el grado de desprecio por la Biblia. Y si en nuestro país no estamos sufriendo todavía una persecución abierta, sí hay muchos lugares donde los cristianos están sufriendo. Ustedes saben, y lo hemos dicho, en Nigeria en este momento hay cristianos que están siendo decapitados. Por supuesto que les quemaron el templo, que los golpearon. Usted, le pregunto, ¿seguiría siendo cristiano si sabe que eso significaría que mañana alguien va a venir con un machete y le va a cortar la cabeza? ¿Seguiría siendo cristiano? El problema de la gran tribulación no es solo la muerte del cuerpo, sino la marca de la bestia. La marca de la bestia. No es que con un plumón le van a pintar 3 seises en la frente. Esa no es la marca de la bestia. Si eso fuera, pues qué fácil, ¿no? Diría, a mí no me pinten nada. Claro que eso presentaría un problema. ¿Qué tal que lo amarran y se lo pintan? La marca de la bestia es un engaño que se recibe voluntariamente. Cuando vemos a estos judíos engañados, rechazando el mensaje de Jesucristo y tratando de matar a Pablo, y pasamos eso a nuestro tiempo, lo que tenemos que comprender es que hoy mucha gente vive engañada. En otras épocas había ciertos grupos que podían ser arrastrados a alguna doctrina. Hoy es un fenómeno mundial. En otras épocas las conquistas se hacían con armas y ocupando los ejércitos extranjeros, las ciudades y los pueblos invadidos. ¿Saben cómo se hacen las conquistas hoy? A través de ideas,
Y esas ideas se transmiten a través de los medios de comunicación, los libros, las redes, de esos ídolos ante los cuales usted está arrodillado la mayor parte del día, su teléfono, su computadora. Y esas ideas mentirosas se siembran de tal manera que nosotros voluntariamente decimos sí. Cuando la mercadotecnia nos inventa necesidades y nos quiere infundir, implantar deseos de cosas que realmente no necesitamos, pero nosotros comenzamos a desearlas y a buscarlas, hemos dicho sí voluntariamente a la manipulación, a la conquista que nos están haciendo. Gracias, Omar. Cuando estas mentiras de las que hablo ahora, las doctrinas nueva era, sus aspectos mágicos, como la psicomagia o la astrología o las constelaciones familiares o los cursos de superación personal. Aquí estoy viendo quién hace cara de, ¡ay, ya me cayó la piedra! De todas estas psicologías baratas y falsas, como la neurolingüística, cuando caemos en todo eso, voluntariamente nos estamos dejando conquistar. Estamos diciendo sí a nuestros conquistadores. Estamos siendo parte de nuestra propia opresión, de nuestro propio engaño. Y la marca de la bestia es eso. Cuando dice que será puesta en la frente y en la mano, no es en un sentido físico. ¿Se oye bien allá atrás? No es en un sentido físico. Los judíos malentendieron el mandato de Dios de poner la ley en el brazo y en la frente e inventaron una cajita, un estuche que se llama filacterias, en el cual colocaban trozos de la ley y lo traen amarrado aquí o aquí. ¿Ha visto fotos? Claro que los judaizantes se dejan seducir y dicen, ¡ah, qué bonito! Yo también me voy a poner la mía. Y se sienten soñados, ¿no? Pero esos judíos malentendieron porque los líderes judíos, los escribas, tenían esas filacterias en su frente y discutían con Jesús. Y es evidente que no tenían la ley de Dios en su corazón, solo amarrada físicamente en la cabeza. Entonces no es algo físico. En la frente, ¿qué significará? Es muy fácil. El pensamiento. ¿Y la mano qué significará? La acción, la práctica. La marca de la bestia no se escribe con un plumón y con 3 seises. La marca de la bestia es una manera de pensar y una manera de vivir. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema, ese es el gran peligro. Cuando nosotros aceptamos cualquier manera de vivir o de pensar en donde Dios no es la prioridad y lo que hacemos y pensamos no está de acuerdo con su palabra, hemos caído en la idolatría. Esta lucha apocalíptica entre el bien y el mal no es entre Dios y el diablo, porque Dios es todopoderoso. Es una lucha que el diablo tiene con el pueblo de Dios. Es la lucha de Satanás con el pueblo de Dios. Y ahí se trata de conquistar el corazón de las personas. Eso quiere decir lo más interior, el núcleo de todo nuestro ser. Si caemos en engaños, nuestro corazón ha sido conquistado.
En nuestro corazón hemos erigido un ídolo, pero no Dios. Y eso es lo que tenemos que revisar. Por eso el título es que si en la gran tribulación nos van a matar, no es problema. El problema es que nos dejemos engañar. Y eso es más fácil, ¿eh? Que nos dejemos engañar es más sutil. Podemos caer en ello y no percatarnos. Por eso este tipo de pláticas debe realmente desafiarnos a revisar nuestro corazón y las corrientes, las ideas, las filosofías con las que nos hemos comprometido. Es una verdad hasta cierto punto triste que muchísimos cristianos están contaminados de formas de pensar contrarias a la Escritura. Como todo sincretismo, como toda mezcla que es incoherente, sin embargo hay ideas cristianas mezcladas con ideas no cristianas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si estamos en la tribulación y la marca de la bestia es una manera de pensar, ¿podríamos estar siendo marcados? Ahí está la pregunta. ¿Sí o no? Claro. Y por eso cantábamos, preserva mi alma siempre en tu rebaño. El evangelista Lucas, que es el escritor de Hechos, nos dice en uno de sus textos, que es Lucas 12:4, recuerde que Lucas escribió Hechos, ¿no? Es el mismo pensamiento en ambos libros. Lucas 12:4 dice, hablando Jesús, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es uno de los pasajes más claros acerca de que el infierno no es solo la tumba y de que el alma no es solo el cuerpo, puesto que está diciendo que una vez que nuestro cuerpo haya muerto, los seres humanos que nos hayan matado ya no pueden hacer nada. Quien ama sobre todo su vida física diría, pues para mí eso es todo. No, no es todo. Es lo menos importante. Hay que tener temor de aquel, es decir, de Dios, que después de haber quitado la vida, es decir, ya siendo cadáveres, puede echar en el infierno. ¿Qué echaría en el infierno? ¿Acaso el cuerpo que ya está muerto y sepultado? No, el corazón, el alma, el espíritu. Por eso, no se preocupe tanto por el cuerpo. Sí nos preocupamos por él, claro que sí, porque es templo del Espíritu Santo, porque es tan importante que un día Cristo lo va a resucitar. Pero en este momento de tribulación, en que nos puede preocupar que nos falten cosas físicamente hablando, nos puede preocupar que nuestra salud está deteriorada, o nos puede preocupar que estemos frente a amenazas de muerte, nos puede preocupar, ¿no? Es una preocupación por nosotros o por nuestros hijos. ¿No le preocupa a veces que alguien de la familia salga de casa y sepamos que es un riesgo? ¿Verdad? Pero hay algo que tiene que preocuparnos muchísimo más. ¿Qué será lo que tiene que preocuparnos muchísimo más? El alma. El alma. Porque si nuestro cuerpo se muere,
no importa, resucitará. Pero si nuestra alma se pierde, no hay esperanza. Vamos a Hechos, regresemos a Hechos. Pero capítulo 20, donde a Pablo le dicen que hay peligro de que lo encarcelen y lo maten. Es decir, hay peligro para Pablo en cuanto a su cuerpo. ¿Qué responde Pablo en el verso 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, mi vida no es preciosa. ¿Qué es lo más valioso que tiene usted? Diría, pues la vida. Eso es lo que pensaba el diablo. Ah, caray. ¿Se acuerda del libro de Job? Job sufre muchas desgracias y entonces Satanás le dice a Dios, bueno, Dios, Job no te ha fallado porque todo lo que ha sufrido es alrededor de él. Pero permíteme que yo lo toque a él y entonces sí que te va a blasfemar. Y Job es probado en su propio cuerpo, en su salud, porque el diablo pensaba que Job amaba tanto su vida que cuando viera su cuerpo y su vida, cuando Job se viera a sí mismo en peligro de muerte, le reclamaría a Dios. Pero Job, Jesucristo, Pablo, nosotros, no tenemos como lo más valioso nuestra vida. No lo tenemos. Ya sé que me está viendo raro. No lo tenemos. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Lo acabamos de leer, dice Pablo, no estimo mi vida preciosa, solo quiero una cosa, hacer lo que Dios me pide, predicar el Evangelio. Eso es más precioso que nuestra vida. Si usted tiene las prioridades correctas, las cosas en su vida se van acomodando. Por favor, llévese este pensamiento para ordenar las prioridades en su vida. Lo más importante no es su propia vida, aunque es importante. Lo más importante no es su cuerpo, aunque es importante. Lo más importante es hacer lo que Dios quiere. Lo más importante es que mientras nos deje estar en el mundo, vamos a predicar el Evangelio. Y por eso en Hechos 22 encontramos a Pablo allí frente a aquellos judíos enfurecidos. Ya lo golpearon, lo jalonearon, lo patearon, cuando el tribuno lo salvó. Y entonces, pongámonos en las sandalias de Pablo. Bueno, si estos judíos ya casi me matan, oye, tribuno, pues resguárdame y sácame de aquí. No quiero saber nada de esas personas. Espero que se vayan al infierno. ¿Verdad que no? Al contrario, antes de que lo introduzcan en la torre de la fortaleza Antonia, Pablo ahí en las escalerillas dice, espérame tantito, quiero hablarle a las personas. O sea, te están matando y todavía quieres hablarle a las personas. ¿Realmente te agredieron y todavía tienes preocupación por las personas? Y además, en vez del temor, o quizás tratando de vencer el temor, no es que no tengamos miedo, podemos tenerlo, pero el valor es que a pesar del temor, demos el paso, ¿no? A pesar del riesgo, Pablo se para ahí para seguirles hablando y les va a decir algo que los va a hacer enojar más todavía. ¿No parece así como contradictorio todo lo que está haciendo Pablo? Pero por eso regresé a Hechos 20, porque para Pablo lo más importante no es su vida,
su cuerpo. Lo más importante es que Jesús le dijo, me vas a ser testigo. Y entonces ahora él dice, pues, esa es mi tarea. Si la vida me va en ello, voy a ser testigo, ¿no? Pénselo así. Si nos va la vida, si nos cuesta la vida en nuestro servicio a Dios, diga amén. A ver, voy a volver a decir. Si nos cuesta la vida, si nos va la vida en nuestro servicio a Dios, bueno. Y entonces, leamos ahí. Contando su testimonio, ¿no? Habla de la visión. En el verso 18, yo le vi que me decía, es decir, Jesús, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y lo que ya leímos, que yo fui testigo en la muerte de Esteban. Pero Jesús le contesta en el 21, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces aquí Pablo en primer lugar tiene muy claro el mandato de Dios para su vida. Está de moda decir, sueña en grande. Y aún en medio de ámbitos cristianos, debes de soñar en grande. Eso no tiene que ver con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es, tú tienes un Señor que se llama Jesucristo y tienes que entender cuál es su voluntad. ¿Se parece eso a sueña en grande? ¿Verdad que no? No se deje engañar. Nos interesa hacer la voluntad de Dios. Lo que le escandaliza y hace enfurecer a los judíos, primero que Pablo está diciendo que Jesús es el Mesías. Segundo, que él era un rabino muy reconocido, pero que ahora cree en Jesús y que Jesús se le ha aparecido, es decir, está vivo. Y tercero, que Jesús dice, no vayas ya con los judíos que no quieren mi palabra, vea a los paganos incircuncisos. ¿Sí se da cuenta que eso representaba una terrible ofensa para los judíos? ¿Sí? Ojalá nuestros queridos, iba a decir hermanos, primos, judaizantes, entendieran que ese celo por la ley a Jesús no le importa. Él sabe que mientras el pueblo que se consideraba elegido ha cerrado su corazón, hay mucha gente en los otros pueblos que sí quiere oír la palabra de Dios. Y entonces se recordará también que un día Jesús le dijo a los oyentes en Nazaret, cuando Elías fue con una viuda, ¿fue con una viuda de Israel o con una viuda gentil? Con una viuda gentil. Cuando Eliseo sanó a un leproso, ¿era un leproso israelita o un leproso gentil? Gentil. Y por eso dice, ustedes son duros de corazón. Y en ese momento los paisanos de Nazaret quieren arrojar a Jesús a una barranca. Se enojan. También Esteban, después de recontar la historia de Israel, del éxodo y del llamamiento de Dios, les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ustedes son duros e incircuncisos de corazón. Sí parece una ofensa, ¿no? A los que presumen de tener el pacto en el cuerpo, el pacto de la circuncisión. Decirles, tu corazón es incircunciso. ¿Cómo reaccionaron los judíos frente a Esteban? Lo apedrearon. Pues este es un argumento parecido al de Pablo. Jesús me ha enviado ya no a ustedes, a los gentiles, a los paganos, a los incircuncisos. Por eso, en el verso 22, le oyeron hasta esta palabra. Ya no soportaron más.
Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. En otras palabras, eran romanos mexicanos. Querían torturar a Pablo para que dijera la verdad, ¿no? Denle unos azotes para que nos diga de veras por qué estos paisanos suyos lo odian y lo quieren matar. Y en el siguiente verso, cuando le ataron con correas, verso 25, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo recurre aquí a la ley. Recurre a la ley. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, al final del Evangelio de Lucas, cuando Jesús es juzgado, hablamos de la desaparición del Estado. Yo les recomiendo repasar las predicaciones anteriores. Hemos dicho muchas cosas importantes. A veces, cuando escucho ciertas opiniones, digo, este hermano ya olvidó la predicación o no estaba. Hay que repasarlas. El Estado es la prevalencia del derecho en la organización social. Cuando el derecho desaparece, cuando las leyes se manipulan o se promulgan leyes injustas que no brindan certeza jurídica para todos, el Estado ha desaparecido. Usted tiene que considerar esto, porque ya lo dijimos hace 1 o 2 domingos, los cristianos de Alemania no pudieron entender que lo que estaba sucediendo en el ascenso del nazismo era una ideología anticristiana. No lo entendieron y se afiliaron a ella. Hágase la misma pregunta, el mismo análisis. No es que todo lo que hace un partido esté mal, tampoco es que todo lo que hace un partido esté bien. Eso sería un fanatismo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y descubrir en qué momento o en qué puntos el derecho está siendo eliminado, pervertido, en qué momento podríamos estar aceptando un régimen o una estructura anticristiana, aunque me vea con esos ojos. Hay que estar atentos. El derecho romano fue tan bien estructurado que forma parte de las condiciones de lo que la Biblia llama el kairos, tiempo en griego, pero tiempo en sentido de oportunidad. ¿Por qué Jesucristo no vino antes o no vino después? Dice Pablo que llegado el tiempo, llegado el kairos, uno de las situaciones que permitió que ese fuera el tiempo oportuno era un mundo unificado por el derecho romano. Tan importante es el derecho romano que muchas de nuestras constituciones y de nuestros sistemas jurídicos hoy están fundamentados en el derecho romano. Por ejemplo, en México en 2025, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Por qué Pablo apela a la ley? ¿No hubiera sido mejor que diga, sí, mátenme por Cristo? Porque no buscamos el martirio, estamos dispuestos a recibirlo, pero no lo buscamos. Pablo apela al derecho porque el derecho hace que los gobiernos sean una fuerza en contra del caos. Acuérdense de eso. Claro que los gobiernos, con el poder que tienen y las injusticias que cometen,
también son bestias terribles. En la literatura apocalíptica se les presenta como unos monstruos, ¿no? Pero al mismo tiempo detienen un desorden absoluto, gracias a la ley. Cuando se habla del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses, se tendría que traducir el sin ley, ¿no? Hablando de el anticristo. Entonces el gobierno romano, con todas las injusticias y opresiones que cometía, también aportaba en favor de la justicia a través de la ley. Es paradójico, pero así es. Si podemos apelar al derecho en favor de la iglesia, de nuestra familia, de la libertad religiosa, de la oportunidad de llevar el evangelio, hay que hacerlo. Pero Pablo aquí tiene sobre todo un propósito fundamental. ¿Qué quiere Pablo? A ver, ¿cuáles eran sus planes? Ya los habíamos comentado. Sus planes a mediano o largo plazo, ¿cuáles eran? Después de Jerusalén, ¿a dónde quería ir? A Roma. A Roma. ¿Para qué quería ir a Roma? Para turistear, para ver el Coliseo, tomarle unas fotos. ¿Para qué quería ir a Roma? ¿Para predicarle a quién? A los gentiles. ¿A quién? Al César. Imagínense que el César se convierte. ¿Sería bueno? Muy bueno. Ese es el anhelo de Pablo. Después de Roma, ¿a dónde quiere ir? A España. ¿Por qué quiere ir a España? Porque pensaba que es lo último de la tierra, ¿no? Entonces noten ustedes que Pablo tiene metas. Conforme a sus prioridades, tiene metas. Y esas metas son predicarle a las supremas autoridades del imperio y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, él no está dispuesto a que ahora le estorben ese camino y por eso utiliza la ley y dice, ¿puedes tú atar y torturar a un ciudadano romano? Vamos adelante. Dice en el versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Sí? Para los ciudadanos, Roma tenía una serie de garantías que no era así para los conquistados ni para los esclavos. Respondió el tribuno. Vino el tribuno y le dijo, dime, verso 27, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Dios, que conoce nuestras vidas y el plan que tiene para nosotros, ha permitido que muchas de las cosas que hemos vivido nos preparen para servirlo a Él. Las experiencias que usted ha tenido, lo que ha estudiado, lo que usted es, todo va cooperando para esos momentos en que usted tenga que servir a Dios. Yo creo que todos tendríamos testimonios de cómo ciertos conocimientos o experiencias nos prepararon para los momentos de servir a Dios. Uno de esos es que Pablo naciera en una familia judía de una de las principales provincias romanas, pero que tuviese la calidad de ciudadano romano. Eso sirvió, como sirvió que conociera perfectamente la ley para poder escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, como sirvió que conociera la filosofía griega para que pudiera discutir con los filósofos. Algunos críticos dicen, no, es que uno es el Jesús de los evangelios,
y otro es el Cristo que Pablo inventó. No es así. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y al igual que Juan, son los dos autores que pueden descubrir el significado más profundo de la encarnación, de la cruz y de la resurrección. Acuérdense que la revelación es progresiva, que la luz acerca del entendimiento de Dios va de lo menos a lo más. En esa revelación progresiva, hubo un tiempo ritualista en el desierto y en las primeras épocas de la vida en Canaán. Incluso mucha idolatría. Y llega una siguiente etapa que es la de los profetas, que se la pasan denunciando la idolatría y llamando al pueblo a una vida menos ceremonial y ritual y a una vida de misericordia y de justicia. Y luego viene la etapa de los sabios, de la literatura sapiencial. Y luego viene Jesucristo y se comienza a escribir el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesucristo está en la tierra, a veces ni sus discípulos entienden quién es Él y qué significa lo que vive y lo que hace. Es hasta que Jesús es glorificado y el Espíritu Santo viene, que esta revelación respecto del Mesías sigue creciendo. Y Dios ilumina e inspira, digo especialmente a Juan y a Pablo, para llevarnos a los pasajes más claros y profundos acerca de quién es Cristo. Y todo ello porque Dios había preparado a Pablo en la Torá, en la filosofía, en el conocimiento del derecho romano y en las circunstancias mismas en que había nacido. Por eso dice, instrumento escogido me es este. Y entonces, bueno, en el siguiente verso, 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Porque podría Pablo denunciar la conculcación de sus derechos y el tribuno hubiese sido tremendamente castigado. Cosa que no sucede hoy. ¿Usted ha oído las noticias de bandas despojando de casas a la gente? Y usted va y denuncia y le van a devolver su casa luego. No se la van a dar, ¿no? O sea, no hay una práctica justa del derecho, una aplicación del derecho en el tiempo en que estamos viviendo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Recuerden que el concilio se reunía en un salón anexo al templo y que el templo está pegado a la fortaleza, ¿no? Entonces el tribuno lleva a Pablo al salón del concilio y le da la oportunidad de hablar con el concilio y que el concilio manifieste las razones de su condena o de su solicitud de condena. Y ahí el tribuno está vigilante. Dice el capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos. ¿Cómo los reconoce? Como hermanos, no en la fe, sino en la raza. En la raza, en la pertenencia al pueblo judío. Quiero que notemos el amor y el respeto de Pablo para aquellos que lo quieren matar. ¿Sí podemos tener eso presente? ¿Verdad? A pesar de que están cometiendo algo injusto y contra el derecho. Bueno, aquí de derecho sabe más Daniela que yo, ¿verdad?
Me decía Omar en la semana que hay discusiones en internet donde el cristiano se enoja y empieza a ofender al no cristiano. Esa no es la actitud cristiana. Ya les he dicho que si alguien nos contradice o nos ofende, no caigamos en un nivel de carnalidad. Ah, pues ya te voy a ver en el infierno, ¿verdad? Porque no me quieres escuchar. Pablo mantiene el nivel espiritual. Esto es muy importante. ¿Cómo podríamos soportar torturas? ¿Cómo podríamos soportar ofensas? ¿Cómo podríamos lograr que no se quebrara nuestra personalidad, nuestra autoestima frente al maltrato? ¿Cómo podríamos lograr que no nos laven el cerebro y nos quieran quitar la fe? ¿Cómo se puede lograr eso? Manteniéndonos llenos del Espíritu Santo. Y por supuesto, habiendo implantado la Escritura en nuestros corazones. ¿No? Cuando Jesús decía, no se preocupen cuando los lleven ahí a perseguidos y ¿qué van a decir? Porque en aquella hora les será dado. Pero les será dado a los que no estudian nada. ¿Verdad que no? ¿A quién le será dado lo que tiene que decir? Al que tiene la palabra implantada en su corazón, ¿no? La palabra implantada en su corazón. Pablo, con respeto y con amor, les dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Para personas que consideran que la rectitud consiste en el cumplimiento de los mandatos, Pablo dice, si alguien ha cumplido mandatos, soy yo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Es decir, la respuesta de Ananías es perfectamente racional y argumentativa. ¿Verdad que no? ¿Se acuerdan que yo les he insistido que la gente no quiere razonar? No quiere argumentar, porque la gente ha sido enseñada a seguir pasiones, deseos, emociones y a descalificar al otro, simplemente a descalificar al otro. En el mundo cristiano, ese es liberal, ¿no? El hermano cristiano es un liberal. No, pues ya tache, ya ni oiga las predicaciones, ¿no? Digo, cualquier hermano, cualquier etiqueta. En el mundo también. Es que ese es un comunista. Es que ese es un fifí, ¿no? Ese es de la mafia del poder. No, pues este es una feminista. Y entonces a cualquiera le ponemos una etiqueta y ya está. Y si no solo le podemos poner la etiqueta, sino de una vez darle una bofetada, nos vamos a quedar más tranquilos. Pero Dios no nos invita sino a amar y nos invita a razonar, ¿no? Muchos cristianos creen que la fe y la razón están peleadas. Dios nos invita a razonar. ¿Qué está haciendo Pablo aquí con los judíos? Les está presentando ¿qué? Argumentos. Pablo les está dando argumentos. Les está diciendo que sean coherentes, que si están viendo en él a un perseguidor y ahora es alguien que cree, tendrían que preguntarse, ¿qué pasó? ¿No? Y si les cita la Escritura y la historia misma de sus antecesores, es porque está argumentando racionalmente. Las filosofías equivocadas, que son ídolos, siempre se van a contradecir a sí mismas. Por ejemplo, el relativismo, que dice que todo es relativo. Esta afirmación, todo es relativo, ¿no es un absoluto? Entonces, pues ya se contradijo. Cuando el materialismo dice que la mente no existe, es producto del azar de los átomos y entonces es una ilusión, entonces, ¿con qué criterio decimos que el materialismo es la verdad? Si acabamos de decir
que la mente es una ilusión, ¿no? Todas las doctrinas falsas llegan a sus propias contradicciones. Por eso es muy importante que razonemos. Y por eso voy al verso 3. Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esta expresión es análoga a la que decía Jesús, sepulcros blanqueados. A mí me gusta pasear en los panteones. Qué raro. Me gusta porque están muy silenciosos, porque hay árboles, florecitas, y porque hay tumbas muy bonitas y hay epitafios muy interesantes. Sí, me gusta. Pero ¿qué hay adentro de esos sepulcros? Restos putrefactos. Y si esos estuvieran descubiertos y percibiéramos el olor que emiten, no creo que me gustaría pasear en los panteones, ¿no? Cuando Jesús dice sepulcros blanqueados, quiere decir, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos. Por fuera, tú eres un líder del Sanedrín, muy reconocido, tienes reputación de ser una persona muy recta, muy justa, pero en el fondo eres un corrompido, un podrido, un putrefacto, ¿no? ¿Es posible eso? Claro que es posible, porque la religión, la ley de Moisés, los cursos de superación personal, la buena educación, las carreras universitarias, los doctorados, no me quitan lo podrido del corazón. Es que yo soy doctor en... Estás podrido. Es que yo ya leí El vendedor más grande del mundo. Estás podrido, ¿no? Necesitamos la transformación de Cristo en nuestro corazón. Nada más nos puede transformar. En el siguiente verso dice, ¿estás tú sentado para juzgarme? Segunda parte del 3, perdón. Conforme a la ley y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Un siguiente argumento jurídico otra vez por parte de Pablo. Tú eres el encargado de aplicar la ley. ¿Y qué estás haciendo? Quebrantando la ley, ¿no? Voy a hacer una pregunta. ¿Puede alguien estar por encima de la ley? A ver, despierte al vecino porque no me contestaron. ¿Puede alguien estar por encima de la ley? No, no. ¿Pueden los encargados de aplicar la ley, violar la ley cuando convenga, cuando se necesite? Pueden, pero no deben. De hecho, lo hacen todos los días. Esto es lo que Pablo está diciendo. Este es el reclamo de Pablo. Tú eres el encargado de juzgarme conforme a la ley y estás quebrantando la ley. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí tenemos que encontrar un equilibrio entre la actitud profética, que no es la ofensa. ¿Sí me explico? A ver, cuando decimos que la iglesia tiene una tarea profética, entre otras cosas queremos decir que la iglesia debe denunciar el mal, la injusticia y el pecado. Entonces, por eso le decía yo que no puede casarse con ningún régimen político. Yo he criticado regímenes políticos cada sexenio. Se lo puedo demostrar con reportajes de periódicos donde me han entrevistado, con tesis que he presentado en la universidad. Porque estamos para denunciar la injusticia. No caiga en argumentos falaces, ingenuos, porque a veces denunciamos la injusticia y alguien nos dice,
Debes de sujetarse a tus autoridades. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no nos sujetemos, pero eso no quiere decir que no veamos lo que está mal. A ver, sujeción no quiere decir que no veamos lo que está mal. Orar por las autoridades no se reduce, como lo hacen en las marchas de gloria, a decir, Señor, bendice a las autoridades. ¿Qué no podríamos orar también, Señor, corrige a las autoridades? Quita a estas autoridades, llévate a estas autoridades. O sea, hay muchos motivos de oración, ¿o no? Juan el Bautista, el más grande de los profetas, se paró frente a Herodes y le dijo, estás pecando. ¿Eso significa que Juan el Bautista no se sujetaba a sus autoridades? Sí se sujetaba, ¿no? Pero no podía dejar de decir lo que está mal. Entonces, por favor, entendamos eso. Ya hablamos de que nuestra lealtad no es a la familia, nuestra lealtad no es al partido, nuestra lealtad no es a mi club, ni siquiera a mi iglesia. La lealtad es a Jesucristo. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la ofensa, en la burla, en el escarnio de aquellos a quienes Dios ha delegado, o la sociedad, o quien quiera, la autoridad. Porque como sea que una persona tenga autoridad, es responsable ante Dios. Si la tiene por democracia, por usurpación, por lo que se les antoje, cualquiera que está en la autoridad es responsable de esa autoridad, de lo que hace con esa autoridad ante Dios. Y por eso no podemos ofender. En las redes hay muchas caricaturas ofendiendo a los gobernantes. Eso no debemos nosotros decirle me gusta y compartir, aunque no estemos de acuerdo con cosas que haga la autoridad. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre saber que obedecemos en aquello que debemos obedecer y respetamos a las autoridades. Pero también discernimos lo que está equivocado y denunciamos lo que está equivocado. Y hablando de no caer en argumentos tan ingenuos, muchos evangélicos dicen, no, es que todo lo que haga Claudia está bien porque es judía. Condorito, ¿no? Eso no tiene importancia. ¿A quién reprendieron los profetas? ¿A los judíos o no? Si Isaías y Jeremías y Ezequiel reprendieron a los judíos, entonces Dios los va a maldecir porque maldijeron a la descendencia de Abraham. ¿Verdad que no tiene nada que ver eso? ¿Sí? Tenga mucho cuidado, ¿no? Ok, sigamos adelante. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo es muy inteligente, es muy astuto. Ser astuto no es malo. Decía Jesús, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Sí recuerda? Pablo dice, ¿cuál es el mensaje más importante que yo tengo que predicar, del cual soy testigo? ¿Cuál es? Que Cristo ha resucitado, ¿no? Soy testigo porque se me apareció, porque lo vi, porque hablé, porque me habló, ¿no? Entonces, la doctrina, el mensaje más importante que Pablo tiene que promulgar y compartir es la resurrección de Cristo. Esa es la primera razón por la que él va a exponer ese punto. Pero hay otra razón. El Sanedrín está formado por dos partidos, saduceos y fariseos. Y hay una doctrina en la que ambos partidos no coinciden. Es más, en esa doctrina los dos partidos son enemigos. Esa doctrina es la resurrección. Y entonces Pablo dice, divide y vencerás. Todo el Sanedrín está contra mí, pero ahorita los voy a partir en dos. Hermanos, soy fariseo,
y me están juzgando por predicar la resurrección de Cristo. Y en ese momento los fariseos se pasan del lado de Pablo, ¿no? Esa es la inteligencia de Pablo. Aquí lo vamos a dejar, hermanos. Aquí lo vamos a dejar porque ya me alargué un poquito. Pero muy importante lo que hemos dicho hoy. La marca de la bestia es una manera de pensar y de vivir en la que podríamos estar cayendo y aceptando, porque la conquista hoy de las personas pasa por la aceptación voluntaria de las personas de su propia esclavitud. Tengamos mucho cuidado con ello, ¿no? Y entonces, esa es una primera enseñanza que hemos dejado. Y la segunda, relacionada, es lo más valioso para nosotros no es vivir, no es el cuerpo, ni menos lo que tenemos. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Hacer la voluntad de Dios. No me contestaron porque no es para ustedes, ¿o sí? Lo más valioso para nosotros es hacer la voluntad de Dios, que implica una tarea fundamental para todos los que somos la iglesia: ser testigos de la resurrección de Cristo. Mientras mantengamos esa prioridad y comprendamos lo que significa la resurrección de Cristo, viviéndola por el Espíritu Santo y de manera razonada, vamos a poder descubrir cada intento de recibir la marca y vamos a poder rechazar esa marca. Dice 2 Tesalonicenses que el hombre de iniquidad entrará en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El que van a construir los judíos en Jerusalén, ¿quién sabe cuándo? ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia. Y si el hombre de pecado se introduce en el templo de Dios, quiere decir que muchas doctrinas falsas se van a predicar dentro de la iglesia, desde los púlpitos. Entonces, mucho discernimiento, velad y orad, examinadlo todo, ¿sí? Para que no vaya a ser que desde el púlpito me estén poniendo 3 seises. ¿Sí? Amén.